Hola, seguimos con el área de los polígonos y vamos a empezar a trabajar las partes de los polígonos. Hoy en concreto vamos a empezar con las partes de los triángulos y es muy importante dejar claros todos los conceptos antes de pasar al estudio de conceptos mucho más complejos. Muchas veces acostumbramos a explicar las cosas más básicas muy por encima, las pasamos así a lo rápido porque pensamos que se entienden fácilmente, pero si a un niño no le queda claro cuál es el concepto de altura de un triángulo, cuál es la base, cuál es el lado, si no quedan claros los conceptos más básicos, cuando después empecemos con otras cosas mucho más complejas y tengan que empezar a hacer cálculos y aprenderse todas esas fórmulas que todos nos aprendimos de memoria sin más porque no entendíamos muchas cosas, les va a resultar muy difícil, así que todo lo que podamos hacer sensorial, muchísimo mejor. Es cierto que esta presentación que voy a hacer ahora se puede hacer perfectamente en un papel, yo puedo dibujar un triángulo en un papel y poner los nombres al lado, pero ya sabéis que María Montessori y ahora la neurociencia dicen que todo lo que pase por las manos de un niño, todo lo que un niño pueda tocar, pero tocar a este nivel y mover, establece mejores conexiones neuronales y hace que los conceptos queden mucho mejor interiorizados. Así que aunque parezca una tontería, el simple hecho de mover cosas, y ahora pues vamos a poner estas chinchetitas aquí dentro, y o sea, esto lo quiero dejar muy claro porque son cosas que no se tienen en cuenta y que están demostradísimas ahora por la neurociencia. Y alguien puede pensar, no pasa nada, no tengo el material, pues lo hago en un papel. Evidentemente se puede hacer en un papel, pero que tengamos claro que no va a quedar igual de interiorizado si un niño manipula que si lo dibuja en un papel sin más. O, mucho peor, si lo ve en un libro y se lo aprende de memoria sin ni siquiera haber movido sus manos, porque el sistema nervioso no trabaja de la misma manera. Entonces es muy importante que los niños puedan manipular, aunque sea la construcción de un triángulo, no tiene ni siquiera que ser con este material Montessori, puede ser con cualquier otro material que podamos preparar, hacerle agujeritos o lo que os queráis inventar, ¿vale? En Montessori se trabaja con este, pero no es excusa no tener material Montessori para no hacer una presentación, por ejemplo, de este tipo. Pero quiero recalcar, importantísimo, que los niños puedan tocar y puedan manipular, porque van a aprender muchísimo mejor. Y bueno, ahora no me paro a explicar todos los conceptos de neurociencia, pero está demostradísimo y esto lo explico en otra de mis formaciones. Bueno, dicho esta introducción de por qué tenemos que hacer estas, o sea, lo digo porque mucha gente me ha dicho que parecen como tonterías. No, no son tonterías, es muy importante que manipulen. Y vamos a empezar la presentación de las partes de un triángulo, que en realidad lo que es la presentación es muy sencilla, ¿vale? Yo tengo aquí 3 regletas. Vamos a construir un triángulo isósceles para hacer esta presentación y además vamos a intentar coger segmentos lo más largos posible, porque cuando vayamos a hablar de la altura lo van a poder entender mucho mejor que si hacemos un triángulo cortito. Y entonces he elegido estas que son más largas. Aquí tengo la plomada que hemos utilizado para otras cosas que después os voy a explicar para qué la necesitamos, y tenemos aquí pues las etiquetitas como siempre y el rotulador. Lo primero que vamos a hacer es construir un triángulo. Si estamos haciendo esta presentación con algún niño o con varios, les podemos dar regletas a los niños con los que estemos trabajando y pedirles que nos construyan un triángulo, ¿vale? En este caso tenemos estas chinchetitas que se abren aquí y aguantan las 3 regletas juntas, ¿vale? Pero ya digo que os podéis diseñar el material como queráis. Vamos a enganchar esto aquí. Esta vez no lo voy a hacer pegado en el corcho porque después este triángulo lo tenemos que levantar y lo tenemos que poner de pie, y por ese motivo esta vez no lo hago con la chincheta pegada al corcho, ¿vale? Vamos a poner los 3 lados. Bueno, y aquí nos ha quedado nuestro triángulo isósceles, que no tenéis que decir a los niños que esto es un triángulo isósceles porque todavía no hemos hablado de los tipos de triángulo, ¿vale? Así que simplemente os recalco yo que es isósceles porque es importante ahora cuando vayamos a trabajar la altura. Y vamos a explicar a los niños, ahora que ya tenemos nuestro triángulo construido, vamos a aprender los nombres de las partes que tiene un triángulo.
Vamos a aprender esto porque después, un poquito más adelante, vamos a tener que utilizar una serie de fórmulas para hacer cálculos que son muy necesarios si queremos construir un edificio, incluso si queremos poner una farola en la calle, por ejemplo, o si queremos alumbrar un cuadro de un museo. Es muy importante saber en qué ángulos y en qué posiciones ponemos la luz para que nos dé sombra, para que nos dé más iluminación al cuadro. Al final ellos tienen que saber que todo esto que estamos haciendo es para algo, no es simplemente porque yo quiero que te aprendas que esto se llama base. Tienes que aprender que esto se llama base porque luego la vas a utilizar para hacer unos cálculos que son muy necesarios para construir nuestro mundo. Si no, si personas expertas no pudieran hacer cálculos con todo esto, no tendríamos el mundo tal y como lo tenemos. Y esto es otra de las cosas que hay que recalcar mucho, no importa si haces Montessori, que si estás en un aula más tradicional, que si lo haces en tu casa con tus hijos. Cuando explicamos cualquier concepto, ellos tienen que entender que esto no es porque yo quiero que te lo aprendas porque sí, sin más, porque toca en el currículum, sino porque es que nuestro mundo se ha construido gracias a esto y tenemos que agradecer a personas que hace muchos años descubrieron todo esto y empezaron a probar que tengamos el mundo tal y como lo tenemos. Podemos incluso decir que tú no tendrías la casa que tienes si nadie hubiera descubierto todas las fórmulas que vamos a trabajar a partir de ahora, ¿vale? Es como dejarles ahí un wow, pues voy a seguir aprendiendo esto. Y evidentemente tenemos que empezar por las cosas más básicas, ¿vale? Así que primero vamos a empezar simplemente por la nomenclatura. Sabemos que un triángulo se llama triángulo porque tiene 3 ángulos. Tenemos un ángulo aquí, otro ángulo aquí y otro ángulo aquí. Así que esta palabra ya la conocemos, muy fácil. Vamos a poner la palabra ángulo. ¿Vale? Podéis ponerlo en los 3 sitios, pero vamos a poner que aquí igual he hecho la tarjetita muy larga y remarcamos que esto de aquí es el ángulo. También sabemos que los triángulos tienen lados, igual que todos los polígonos. ¿Me puedes decir cuáles son los lados del triángulo? Y los niños marcarán. Seguro que al principio dicen este, este y este. Y tienen razón. Esto es un lado, esto es un lado y esto es un lado. Pero vamos a añadir algo diferente y por eso estas regletas de otro color, para que presten más atención. ¿Vale? Tenemos un lado. Podéis poner la palabra ángulo en los 3 sitios, pero como he hecho un triángulo muy cerradito, lo dejo solo en uno. Aquí tenemos un lado, aquí tenemos otro lado, y es cierto que esto es otro lado, pero a partir de ahora a uno de los lados de estos triángulos le vamos a llamar base. ¿Qué es una base? ¿Alguien sabe lo que es una base? Ay, que estoy con los triángulos y estoy poniendo acentos. Base. ¿Alguien sabe lo que es una base? La base es el lugar sobre la que se apoyan, se sostienen algunos objetos, ¿vale? Si cogemos este triángulo y lo ponemos de pie, vemos que este triángulo se sostiene sobre ese lado, ¿vale? Ahora como la cámara está vertical no se ve tan bien, pero los niños lo ven perfectamente. Y tenemos que remarcar que justo a este lado, que también es un lado, le llamamos base porque el triángulo se apoya sobre este lado, se sostiene, ¿vale? Así que tenemos lado, lado, base. ¿Qué más conceptos podemos trabajar sobre los triángulos? Sabemos que un triángulo está formado por segmentos de línea. Tenemos aquí un segmento, tenemos aquí otro segmento y aquí otro segmento. Decimos que son segmentos de línea porque ya sabemos que estas líneas en realidad pueden continuar hasta el infinito, pero de esta línea que iría hasta el infinito yo solamente he cogido un segmento. Tengo este y tengo este. El punto en el que se unen todos los segmentos se llama vértice y esta palabra también la han oído y ahora solamente vamos a remarcar que aquí, por ejemplo, tenemos este segmento con este punto en el que se unen es el vértice.
que además coincide con el número de ángulos, porque yo aquí dentro tengo un ángulo y el ángulo está formado, que cuando hemos visto en el módulo de ángulos toda la nomenclatura, ya han visto que entre las dos líneas se forma un ángulo y hay un vértice. Entonces esta palabra ya la han trabajado y saben perfectamente lo que es. Ahora solamente le estamos aplicando esta nomenclatura al triángulo, y si os dais cuenta, la única palabra nueva que hemos añadido después de ver todas las presentaciones que hemos hecho hasta ahora es la palabra base. Lado es un repaso, porque si vemos solo dos líneas ya hemos visto que los ángulos tienen lados también. Cuando los dibujamos tenemos el ángulo y tenemos los vértices. Ya conocen todas estas palabras. Podemos poner los 3 vértices si queréis, y si no, pues solo uno. Y como vuelvo a repetir, la única palabra nueva que acabamos de añadir es la palabra base. Ahora vamos a añadir una palabra más, o sea, en realidad en esta presentación solamente vamos a añadir 2 palabras. Para añadir la siguiente palabra, que es muy importante que les quede claro que es la altura, vamos a ver lo que es la altura de un triángulo. Tenemos que ser muy conscientes de la importancia de que entiendan bien la altura, porque aparece en todas las fórmulas y es importantísimo. Para eso vamos a coger nuestra plomada, ¿vale? Y vamos a colocarla para que se vea más o menos a esta distancia, para que quede bien por aquí, y podemos enrollarlo aquí en la chincheta. Y lo que vamos a hacer ahora es poner nuestro triángulo en posición vertical y vamos a ver cómo queda la plomada con una línea recta exacta hacia abajo, ¿vale? Os lo voy a poner en otro plano para que se vea mejor. Para trabajar el concepto de altura vamos a poner nuestro triángulo en posición vertical con la plomada, como os he dicho, y yo en este caso he puesto un trocito de plastilina para que se me aguante de pie. Si no tenéis una plomada no pasa nada, podéis poner algún hilo con algún peso debajo, con alguna bolita que tengáis, o una bolita de plastilina enganchada a un hilo y que pese. La idea es que vean que cuando nosotros colocamos el triángulo en vertical y lo apoyamos sobre su base, existe una línea que si colgáramos algo del vértice de arriba, caería por su peso hacia abajo, y esto nos va a decir siempre cuál es la altura de este triángulo, es decir, cómo de alto es este triángulo desde la base hasta el vértice. Este es un caso muy sencillo, luego vamos a ver que la altura también puede ser de otra forma en otro tipo de triángulos, pero de entrada esta es la más sencilla de presentar. Además, si por ejemplo cogemos una linterna, ¿veis? Y proyectamos, aquí estamos viendo la sombra, depende de cómo coloquemos la linterna. Ahora, como es de día y hay mucha luz, se ve menos, pero podéis apreciar la sombra, y vamos a poder explicar la importancia de saber la altura de los triángulos, porque nos van a ayudar a realizar muchas construcciones interesantes, ¿vale? Así que a partir de ahora, a esta línea que va desde la punta del triángulo de arriba, o sea, desde este vértice hasta el centro de la base, porque vamos a ver que cae, si dejamos la plomada hasta abajo, justo en el centro de la base, le vamos a llamar altura, ¿vale? Y ahora vamos a volver a nuestro plano y vamos a poner la etiqueta con la línea marcada, que desde aquí hasta aquí, si dividimos esta línea de la base en 2 partes, justo en la parte central, desde aquí hasta aquí va la altura. ¿Por qué no será una altura si hacemos desde este trocito de aquí hasta aquí, por ejemplo? Porque cuando hacemos los cálculos, por eso ponemos la plomada, vemos que cae justo en vertical con la gravedad, plum, y no cae la plomada en esta posición lateral ni en esta posición lateral, o sea que lo que va de aquí a aquí no será la altura, lo que va de aquí a aquí no será la altura será lo que cae justamente en línea recta por la gravedad, plum, que coincide con el centro de la base. ¿Vale? Y esto es como para explicarlo con mucho detalle, para que los niños puedan prestar atención en el momento en el que vayamos a calcular ya cosas con triángulos.
Vale, una vez que hemos hecho esta explicación con la plomada y la sombra, vamos a añadir la etiqueta aquí en el plano y vamos a poner una regleta más, que es la que nos va a indicar la dirección que tenía la plomada, que sería desde el vértice hasta el centro de la base, ¿vale? Cogemos una regleta, en este caso de las de madera, para remarcar que esto es de otro color diferente y que no lo voy a poner amarillo porque no es un lado, tiene otro nombre diferente, y le vamos a llamar altura. Esto va a ser la altura de nuestro triángulo, ¿vale? Podemos poner la etiquetita aquí encima. O si queréis remarcar solamente la altura, porque es un concepto realmente importante, podéis quitar todo el resto de etiquetas y dejar solamente el nombre de altura, ¿vale? Pero yo, como hemos ido trabajando toda la presentación así seguida, os dejo la etiqueta de la altura para que se vean toda la nomenclatura puesta. Y una vez que hemos hecho esta presentación, podemos hacer lo mismo con diferentes tipos de triángulos, ¿vale? Podéis coger otras regletas, por ejemplo, y vamos a hacer una más. Podéis coger una regleta así para que os quede el triángulo más abierto, ¿vale? Y para que vean que la altura va a caer justamente igual. Si cogemos cualquier otra regleta y la ponemos aquí, de aquí a aquí, en línea recta, pues esta va a ser la altura. Si cogemos otro triángulo mucho más pequeñito, igual, en este caso vamos a coger un equilátero, ¿vale? Pues sería exactamente lo mismo, tenemos lado, 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 pero el lado en el que se apoya y uno de los lados que va a ser la base. Si cogemos una regleta, aunque la cojamos del mismo color, que ellos vayan viendo que da igual, esto es la altura, aquí tenemos vértices, aquí tenemos ángulos, y así ellos pueden ir etiquetando diferentes tipos de triángulos. En la siguiente presentación vamos a ver un tipo de triángulos que es muy especial, que es el triángulo rectángulo, que este ya sabemos que es un triángulo especial para todo, así que vamos a ver las partes de un triángulo rectángulo porque son muy diferentes. Nos vemos en el próximo vídeo.